Hola, abuelo. ¿Qué haces? Hola, hijo. Nada, no hago absolutamente nada más que ver el danzar del fuego en la chimenea. ¿Puedo acompañarte? Nada me haría más feliz que tener tu compañía. ¿Qué ocurre, niño? ¿Qué atormenta tu joven mente? Quería hacerte una pregunta, solo por curiosidad, pero mi madre me dijo que no lo hiciera, que no sería educado de mi parte. Tu madre. Sí. Amo a mi hija, pero en ocasiones es un poco exagerada. Pregunta con toda confianza y te prometo que no le diré nada a tu madre. Bueno, abuelo, ¿cómo perdiste tu brazo? Oh, ya veo. Así que se trataba de eso. Ya entiendo por qué tu madre se rehusó. Lo siento, abuelo, de verdad lo siento. No debí preguntar. Está bien, León. Está bien. Esto ocurrió hace demasiados años. Yo aún no conocía a tu abuela. Es una historia un poco larga. ¿Estás seguro de querer oírla? Sí, Ah, está bien. ¿Sabes? Aún pienso mucho en lo que ocurrió. Si... Si Damon no hubiera aparecido, yo no estaría aquí ahora contándole un viejo recuerdo a mi nieto favorito. Recuerdo bien la mirada de aquel hombre. Sí, ¿qué clase de mirada? aún eres muy joven para entender bien a qué clase de mirada me refiero. El odio, la ira, la frustración y, asimismo, el dolor más grande se reflejaba en esos ojos verdes. No sé de dónde vino, pero agradecí que estuviese ahí cuando yo nos creí perdidos a todos. Debo ser honesto, antes de que todo empezara... No, incluso en los primeros días yo no creí posible que cosas así poblaran el mundo. Sé que el descubrimiento de especies nuevas se cataloga por cientos año tras año. Sin embargo, no imaginé que algo tan siniestro pudiera esconderse por tantos siglos de la ciencia, del ojo público. No estoy comprendiendo, abuelo. Ya, la comunidad que habitaba en aquellos tiempos era un pueblo minero, ubicado en las montañas. Apenas un puñado de habitantes, quizá unas 300 almas, no lo sé. Yo no era el encargado de llevar el censo. Contábamos con una pequeña granja comunitaria que construimos prácticamente de la nada con nuestras propias manos. Al estar apartados de la sociedad nos era un tanto complicado abastecernos de recursos. Y esta granja era nuestra forma de asegurar nuestra supervivencia y nuestro empleo. Asignamos cuidadosa y estratégicamente nuestros roles para cuidar de ella, para no desgastarnos por el exceso de trabajo. Un mes unos cuidaban los cultivos, otros los animales, y unos pocos se encargaban del mantenimiento, para cambiar las funciones nuevamente al próximo mes. Era una madrugada fría, lo recuerdo perfectamente. Había escarcha en la hierba, en los árboles. La noche previa fue mi turno para cuidar del rebaño. No me percaté de nada inusual, ¿sabes? No obstante, ¿Sí? minutos previos a la salida del sol, al contar las ovejas, no estaban todas. Faltaba una, pero no había desaparecido. Lo supe cuando recorrí el cerco en busca de alguna brecha donde aquel animal hubiese podido escapar o, peor, haber sido abducido por algún depredador. Sin embargo, por más que recorrí, no encontré nada. Ya preocupado por alguna acusación de negligencia por parte de mis colegas,
y tratando de formular alguna rara historia para justificar la ausencia del animal. Me di la vuelta y fue entonces cuando los primeros rayos del sol imprimieron una sombra frente a mí. La sombra de lo que parecía ser una oveja meciéndose de la rama de un gigantesco pino. El cómo el cadáver de una oveja de más de 100 kilos había sido arrastrada a lo alto de aquel inmenso árbol no era ni de cerca lo más inquietante. Entonces, ¿qué lo era? Ese premio estaba reservado para la condición del cuerpo. Aquel pobre animal había sido deshidratado a tal punto que no era más que piel pegada a los huesos y ni siquiera quedaba nada que las moscas quisiesen probar. Tampoco el característico olor de la muerte se podía percibir en los alrededores. Mi pensamiento racional, siempre buscando coherencia en los hechos, inmediatamente anticipó una hipótesis para reconfortar mi inquietud. Quizá estaba cansado y conté mal, quizá aquella oveja llevaba mucho tiempo ahí y fuimos tan descuidados que no era hasta entonces que alguien, yo, se había dado cuenta. Cuando llegó quien me relevaría, le mostré el hallazgo y su reacción fue opuesta a la mía. Juró fervientemente que 3 días antes, en su turno, él contó cada una de las ovejas, tanto al llegar como al irse, y ninguna faltaba. Me expresó que no era posible que un mamífero de su tamaño presentara ese nivel de deshidratación en un ambiente tan húmedo como en la montaña que poblábamos en menos de una semana. Yo estaba consciente de ello, y aunque quise convencerle de que habíamos contado mal, todo el tiempo él insistía en su postura. Hace 3 días el rebaño estaba completo, y no fue el único. Todos los que estaban encargados de esta sección de la granja aseguraron que lo que sea que haya ocurrido con el animal había pasado en mi guardia. Por mi parte, yo seguía negándome a esta idea y teoricé nuevamente otra hipótesis. Somos un micropueblo y no hay mucho que hacer o ver. Quizá inventarse misterios era una forma de entretenerse. Había continuado con esta idea, pero la mañana siguiente ya no era una oveja. Eran 2 las que faltaban en el rebaño. El cerco íntegro y las ovejas faltantes fuera de él, también momificadas. Mis colegas, invadidos por el miedo, sugirieron diversas especulaciones, cada una apenas más ridícula que la anterior. Unos afirmaban que había sido obra de extraterrestres, otros que habíamos despertado a algún ser arcano de las profundidades de la mina. También estaban quienes pregonaban que se trataba del supuesto chupacabras y quienes inventaron la idea de un poderoso hechicero del bosque. Yo, por mi parte, observé los detalles. La valla no había sido alterada de ningún modo. La oveja que yo encontré estaba colgada de un árbol y las 2 últimas se hallaban lejos del perímetro. Además, el lugar donde fueron descubiertas presentaba signos de que éstas habían caído de una gran altura. Era obvio que lo que sea que les atacó vino de arriba, pero seguía sin tener sentido. No conocía animal volador alguno con la fuerza o capacidad para tales hazañas. ¿Qué solución podríamos dar a nuestro singular problema? Ni siquiera éramos capaces de entender a lo que nos enfrentábamos. Hablamos del tema en nuestra comunidad y, dado a los acontecimientos previos, ya nadie quiso cuidar del rebaño por miedo a que lo que sea que estaba atacando a las ovejas se lo hiciera a él también. Acepto que yo pertenecía a ese grupo. No era un guerrero, solo un simple minero que había pasado su vida huyendo de los conflictos y que llegó a la montaña esperando una vida simple y en paz. ¿Y qué pasó? ¿Alguien más se ofreció a cuidar de los animales? Talos fue el único valiente que se puso en pie y mientras apretaba fuertemente su amuleto de palo congo, con firmeza en sus palabras, se ofreció para hacer guardia y cazar a lo que sea que estaba allá afuera. Yo me sentía aliviado al saber que entre nosotros había al menos uno con agallas.
La noche llegó y aquel valiente afroamericano de 1,94 m tomó un par de escopetas y un machete. Fue al establo y montó un corcel. Su imagen en el anochecer, para mis ojos, fue la de un héroe mítico, de esos que son narrados en la mitología griega. Realmente estaba impresionado. Cuando el último rayo de sol se marchó, las callejuelas del poblado se quedaron vacías y en completa penumbra. Yo, en mi morada, no lograba conciliar el sueño, atento a cada sonido en el exterior. Pasaban tan lentas las horas mientras posaba mi mirada con angustia insomne en el techo de mi alcoba. Y entonces le escuché el grito de terror más terrible que jamás pude oír en mi vida, seguido de un par de disparos de escopeta, el relinchar de un caballo asustado, la caída de un cuerpo y después solo un silencio sepulcral. Me congelé de terror. Con miedo quise observar por la orilla de mi ventana, esperando que alguien saliera a auxiliar a Talos, pero nada. Casualmente todos se habían quedado sordos. No había movimiento. Sabía que nadie saldría. Todos éramos unos cobardes, pero al menos yo sentía que le debía algo a Talos por su valentía. Así que tomé un vaso lleno de ron, mi machete y salí a buscar a ese gran hombre. Caminé con pasos cautelosos hasta la alquería, tirándome al suelo al menor sonido causado por el viento. Lo primero que vislumbré en la entrada de la granja fue al caballo momificado. Di un trago amargo y con un valor nada característico de mí, continué mientras murmuraba: Talos, ¿dónde estás? Pero nunca recibí respuesta alguna. Llegué con pasos temblorosos hasta el gran pino, en el que había encontrado a la oveja. Al borde de las lágrimas llamé nuevamente a aquel valiente. Talos, por favor responde. Y entonces escuché una voz espectral a unos cuantos metros encima de mí, en el gran pino. Humanos deliciosos. Sí, humanos son deliciosos. Mis piernas perdieron fuerza. No sé cómo seguí de pie. Tampoco entiendo de dónde salió el valor para levantar mi cabeza y buscar al emisor de tan horrible voz. A simple vista parecía una mezcla entre lechuza y buitre. Si lo hubiera visto por una fracción de segundo, habría asegurado que era una de estas dos aves. Pero el miedo que me paralizó y me hizo abrir los ojos, me hizo contemplarlo a la perfección. ¿Qué fue lo que viste, abuelo? Era un ser emplumado, con ciertas características humanas. Unas enormes garras negras de sus miembros pélvicos le mantenían fijo a la rama del árbol. Su rostro era blanco como el de un fantasma. Una cabellera plateada que caía sobre sus hombros y un par de ojos grandes, muy grandes y oscuros, completamente negros como los del vacío. Parecía una calavera. Y no venía solo. A su alrededor pude ver al menos 6 más de estos seres, y uno de ellos tenía el cuerpo momificado de Talos bajo sus garras. Me desplomé de rodillas al suelo, pero mi mirada seguía posada en estas criaturas. Detoné un grito de terror tan fuerte que se quebró mi voz. Estoy seguro que retumbó hasta el mismísimo infierno. ¿Y ahí te quitaron tu brazo, abuelo? No sé qué ocurrió después. Mi mente se borró.
Me hallaron de rodillas, viendo únicamente con lágrimas en los ojos y un gesto de miedo absoluto el cuerpo de Talos que colgaba de ese pino. En cuanto un poco de compostura regresó a mí, les expliqué con todo detalle lo que había visto. Me sorprendí cuando todos me creyeron, porque Talos no había sido la única víctima aquella noche. 5 mineros más habían sido sacados de sus casas y les habían encontrado momificados en sus techos. Huir fue mi primer pensamiento, huir lejos y jamás regresar. Se formaron 2 grupos en ese momento. Por un lado estaban los que, como yo, querían escapar, y por el otro, los que querían pelear. Debíamos ser realistas. La ciudad más próxima se hallaba a 5 horas en auto y no habían suficientes de estos para sacarnos a todos. A lo mucho cabrían 20 personas. Y andar a pie con quién sabe cuántas de esas cosas merodeando, no. Y para luchar, bueno, tampoco habían armas para todos. También debíamos considerar algo. Talos sucumbió a pesar de haber sido un hombre hábil, grande, fuerte y que además iba armado. ¿Qué desenlace podríamos hallar nosotros? Debíamos tomar una decisión mientras el sol nos mantenía a salvo, ya que seguramente esos seres eran de hábitos nocturnos. Al final se decidió que los más jóvenes y algunas mujeres serían los que saldrían en los autos en busca de ayuda, mientras que los que nos quedaríamos trataríamos de resistir hasta ser rescatados. ¿Y tú por qué no te fuiste con ellos, abuelo? Si te soy honesto, hijo, creí que un tipo tan patético como yo no merecía una oportunidad de sobrevivir. Yo creo que eres muy genial. Todo lo que has hecho y todo lo que me cuentan de ti, yo no creo poder algún día ser tan genial como tú, abuelo. Gracias, hijo. Pero en ese tiempo yo no era nada parecido a lo que te cuentan. ¿Qué pasó con los que se quedaron en el pueblo? Nos atrincheramos en la granja y nos colocamos en lugares estratégicos. Habíamos trazado un plan. Usaríamos las ovejas como carnada y cuando estas cosas aparecieran les dispararíamos. Al menos parecía un buen plan. Pero no contábamos con su inteligencia. Subestimamos a esas cosas. Las horas pasaban en la silente oscuridad y nosotros cada vez nos poníamos más nerviosos. Y entonces llegó ese horrible momento. ¿Qué momento? Primero se oía como un zumbido que se acercaba, pero entre más cerca se hallaba. ¿Qué? ¿Qué, abuelo? ¿Qué pasó? No era un zumbido. Era el grito de una mujer que estaba cayendo de quién sabe qué altura. Su cuerpo se desplomó frente a nosotros y su cráneo se reventó como una vasija de barro. Thomas gritó al reconocer que la mujer era su esposa, la cual era integrante del grupo que salió en busca de ayuda. Corrió instintivamente a auxiliarle, pero más personas comenzaron a caer y una le aplastó, cegando su vida. Pude oír cómo su cuello y columnas se rompieron. Estos monstruosos seres comenzaron a descender y posarse a nuestro alrededor, en los techos y en los árboles. Eran más de los que había visto la noche anterior. Pensé que sería el final, así que hice algo muy estúpido.
Tomé una de las escopetas y salí corriendo a la par que lanzaba tiros. Y uno de ellos, sí, un tiro certero, de esos que solo ocurren una vez en la vida, le dio justo en la cabeza una de estas cosas que se hallaban en pleno vuelo. Y entonces cometí el segundo error. Detuve mi marcha y di un grito de triunfo. Fue cuando otro de estos seres, con sus garras, sujetó la escopeta intentando arrebatármela, y fui tan estúpido que me resistí. Y en respuesta, esta criatura abanicó las garras de su otra extremidad. Yo solo caí al suelo sin entender del todo lo que había ocurrido y vi que se alejaba. Pero no porque yo le hubiese ganado en el forcejeo. Se marchaba volando y en sus garras llevaba la escopeta y esta, a su vez, un brazo. Dirigí mi mirada, incrédulo, a mi brazo derecho y me percaté que me lo había cortado. Y este corte fue tan limpio y rápido que no sentí nada por unos segundos. Grité clamando por ayuda, pero nadie salió a por mí. Me reí para mí mismo. Me parecía ahora ridícula la situación. Ya no tenía miedo, que había aceptado mi final, pero él apareció como si Dios me lo hubiese enviado de la nada. Yo no comprendía, estaba en shock y solo vi fijamente sus ojos verdes. Mientras me arrastraba al granero, me hablaba, pero mi cerebro no podía descifrar sus palabras a pesar de que hablaba mi idioma. ¿Era Damon? Sí. Cuando me puso a salvo, tardé un poco en regresar de cierto modo a la realidad. Y cuando lo hice, Damon estaba cerrando un trato con mis colegas. Proporcionenme equipo pesado de minería y dinamita. También requiero 5 voluntarios y esto no es negociable. Si no me acompañan estas 5 personas, pues les deseo suerte. Yo iré. No sé ni por qué dije eso. Él solo me miró y continuó hablando, ignorándome por completo. Entonces, ¿quién vendrá conmigo? Preguntó y otra vez me ofrecí para ir. Me miró nuevamente y me dirigió unas palabras. No estás en condiciones de hacer nada. Eso que estás experimentando no es valor, es estupidez. Mataste una parca, bien por ti, pero tu pelea ya acabó. Deja que los adultos se encarguen. Él tenía razón. No estaba pensando ni en mis palabras ni en mis acciones. Así que como único gesto sapiente me quedé en silencio escuchando. Nadie se ofrecía a acompañarle, así que él los miró molesto y pronunció un augurio que estaba seguro cumpliría. Como quieran, les deseo suerte para salir de aquí. Volveré por la mañana a tomar las cosas que necesito ya que estén todos muertos. Dio media vuelta y evidentemente le pidieron que se quedara, que pagarían todo lo que él pedía y, además, esta vez fueron 6 los que se ofrecieron. Damon sonrió burlonamente y exigió un pago extra. Pidió 20,000 cuando el trabajo fuera terminado. Todos accedimos a pagarle. Bien, las parcas no atacarán en estos momentos. No después de lo que les acabo de hacer. También tienen miedo. Pero esperarán a que me marche y entonces, ya saben. En cuanto el sol salga, llenen mi furgoneta con lo acordado y entonces yo y los voluntarios partiremos a la cima de la montaña.
Ahí es donde suelen habitar. ¿Y fueron a la cima de la montaña con él? Eso creo. Se subieron a su furgoneta y la vimos desaparecer en la vereda que conducía a la cima, o al menos lo más cerca a ella. ¿Y cuánto tardaron en volver? Esa es la cosa, hijo. Nadie volvió. Ni mis colegas, ni Damon. ¿Las parcas los mataron? Las parcas tampoco volvieron a aparecer. Se mataron mutuamente. ¿Sabes, Leon? Estoy seguro que mis colegas no lo lograron, pero Damon sé que sobrevivió. ¿Cómo lo sabes? Semanas posteriores, las autoridades fueron al pueblo, y no por lo ocurrido, ni les importó siquiera. Fueron a preguntar sobre ciertas herramientas que fueron usadas para excavar y detonar una zona no mencionada del Parque Nacional. Y 3 meses después, me enteré por cierta fuente de que un hombre con las características de Damon estaba cazando a un licántropo acompañado de un joven. Vaya. ¿La abuela sabía de esto? Sí. Se lo conté en una ocasión y dijo creerme, pero en el fondo sé que no lo hizo. A tu madre también se lo conté una vez y sé que tampoco lo creyó. Creo que piensa que tengo problemas mentales. Yo sí te creo, abuelo. Gracias, Leon. Gracias por preguntar y escuchar.